Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Busto y soy analista de mercados de Capitaria y en el video de hoy vamos a revisar la posibilidad de que exista alguna recesión este año. Este año o el próximo, pero la verdad es que la posibilidad de que exista una recesión es bastante latente. Otra cosa que vamos a revisar van a ser las razones por las que se ha provocado este mal ambiente económico generalizado a nivel global. También vamos a estar comentando un poco lo que nos han dicho distintos CEO de empresas bastante importantes, Jamie Dimon, Elon Musk, y también recientemente la semana pasada tuvimos a Jerome Powell, presidente de la Fed, conversando con los senadores con respecto a la posibilidad de que exista esta posible y temida recesión. Por último, sin duda también vamos a estar revisando en plataformas algunas oportunidades que se pueden aprovechar tanto en el corto como en el mediano plazo ante esta incertidumbre económica que existe a nivel global. Pero antes de ir al video te quería recordar que si tú no sabes cómo beneficiarte cuando los mercados están cayendo, te dejamos acá en la descripción del video un completo informe hecho por nuestro departamento de estudio donde te explicamos cómo tú te puedes beneficiar de estas caídas cuando los mercados son bajistas. Anda a revisarlo. Así que vamos de lleno a lo que nos convoca, recesión. ¿Qué viene siendo una recesión? En términos muy sencillos, una recesión técnica es cuando un país o zona, ¿cierto? Tiene dos trimestres consecutivos de crecimientos negativos en el PIB, o sea, una actividad económica a la baja, que crece en números negativos, crece menos de lo que creció en el mismo periodo del año anterior. Entonces, eso vendría siendo lo que es una recesión. Y para ponernos en contexto, Estados Unidos ya tuvo su primer trimestre de este año con caídas con respecto a lo que había ocurrido 12 meses atrás. Así que si llegara a haber un segundo trimestre con un PIB negativo, ya Estados Unidos, la economía más grande del mundo, estaría entrando de lleno en lo que conocemos como recesión técnica. Ustedes me podrán decir, Diego, quizás, ¿qué ha provocado esta recesión? Sin duda que el tema del año y el tema probablemente de la década va a ser la elevada inflación que hemos estado viendo este año. Si se fijan, en este momento estamos viendo el IPC de Estados Unidos en términos anuales, ¿cierto? Ya está cercano, ya llegó en mayo, incluso estar en el 8,6%, niveles que si se fijan en el corto plazo no se veían hace mucho, y tenemos que irnos a un gráfico de muy largo plazo para darnos cuenta que recién en la década del 80, los 70, ¿cierto? Teníamos cotas de inflación en estos niveles. Ustedes me dirán, pero Diego, ¿qué importa la inflación? Si es que no sabes qué es la inflación, te dejamos acá abajo un link para que puedas descargarte un documento completamente gratuito que te explica el impacto que tiene la inflación y por qué estamos en estas cotas de inflaciones tan elevadas. Así que en ese sentido, esto sin duda ha sido lo que ha llevado a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, a empezar a subir las tasas. No solamente la Fed, sino que muchos bancos centrales a nivel global están subiendo las tasas. ¿Para qué? Para frenar la inflación. ¿Y por qué pueden frenar la inflación subiendo las tasas de interés? Porque con eso se restringe la demanda. Los bancos centrales tienen mucho que ver con lo que ocurre con la demanda de servicios y productos. Así que en ese sentido, cuando empiezan a subir las tasas, lo que empiezan a hacer es pegarle a esa demanda para que deje de crecer. Y si deja de crecer, deberíamos ver caída en los precios porque va a haber menos gente demandando estos productos o estos servicios. Así que eso es lo que ha intentado hacer la Reserva Federal. Subir la tasa de interés, lo está haciendo de manera muy agresiva, cosa que no veíamos hace muchísimos años. ¿Pero para qué? Para detener la inflación. Así que esa es la gran razón y lo que ha estado tensionando este año los mercados financieros, dado la creciente subida de que ha tenido la tasa de inflación y lo que ha llevado sin duda a la Reserva Federal a tomar decisiones que le están pegando tanto al mercado como al dólar, etcétera. El tema de la recesión no es algo que se comente solamente por los pasillos, ¿cierto? Sino que hay personas muy importantes a nivel global que están hablando de esta posibilidad. De hecho, Elon Musk a principios de junio estuvo conversando de que netamente evitar una recesión es inevitable, ¿cierto? Y que se venía, la verdad es que un escenario bastante complicado para todas las empresas en Estados Unidos, a nivel global, etcétera. Y de hecho, Tesla, que es la empresa que Elon Musk, una de las empresas que él es CEO, estuvo ahí recortando también lo que son los programas de contrataciones, también despidiendo gente por este mal escenario que ya se plantea bastante inevitable. Si avanzamos, tenemos acá una noticia que habla de Jamie Dimon. Jamie Dimon, para los que no lo conocen, él estaba hablando de que hay que prepararse para un huracán económico.
¿ya? En ese sentido, Jamie Dimon es el CEO de JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos. No es cualquier persona que lo está comentando, es la persona que está a cargo del banco más importante, la primera economía del mundo, dijo que se viene un huracán. Específicamente lo que él mencionó fue que en este momento las cosas están algo soleadas, van bien. Todos creen que la Fed puede con esto se refiere con la inflación. Pero lo que nos comenta es que este huracán está ahí afuera, viniendo hacia nosotros. O sea, que ve que en los próximos trimestres esta situación económica a nivel global se podría estar complicando de manera bastante importante. O sea, ya vimos que hay dos CEOs de empresas bien relevantes que están hablando de una latente posibilidad de recesión. Sin ir más lejos, también la semana pasada tuvimos a Jerome Powell, probablemente el hombre del año, ¿cierto? Diciéndole al Congreso que la Fed está fuertemente comprometida con frenar la inflación y que señala también que la recesión es una posibilidad. Claro está que un banquero central, y sobre todo el de la Fed, no puede salir a decir abiertamente de que va a haber una recesión sí o sí, pero él ya nos está comentando de que la posibilidad de que haya una recesión es muy latente. No es el resultado que ellos prevén, que ellos esperan, pero sí ciertamente es una posibilidad. ¿Por qué? Porque si estás subiendo la inflación si estás subiendo la tasa de interés, perdón, para frenar la inflación, no puedes no pegarle a lo que es el crecimiento, porque al final una mayor tasa de interés te implica tener costos de intereses mucho más altos en términos de lo que es la deuda, se hace mucho más amigable invertir en depósitos fijos, ¿cierto? Que pagan tasas de intereses fijas, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, lo que intenta hacer la Reserva Federal es evitar de que los dólares, el gasto, se vaya, ¿cierto?, al consumo o a los servicios en este caso, y se destinen a otra parte. Y también tratan de frenar, por así decirlo, la posibilidad de endeudamiento, que ha sido lo que ha llevado a muchísimas empresas a poder crecer muchísimo estos años, con tasas de interés cercanas al 0%. La verdad es que para todos se les hacía muy amigable endeudarse para seguir elevando en el fondo las futuras proyecciones de crecimiento. Y por último, para cerrarlo también la parte de lo que nos dicen los distintos bancos centrales, acá estamos viendo el Financial Times, ¿cierto? Que el Banco Central de Inglaterra nos empezó a advertir ya hace bastante tiempo, de hecho fue el primer banco central en dejar la puerta abierta contra una recesión y sobre todo porque luego de la elevada tasa de interés que están subiendo constantemente para frenar esta inflación que se ha generado, bueno, por distintos factores, ¿cierto? Por factores por el lado de la oferta y también este último impulso que le dio la inflación por el lado energético, lo que provocó la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que si en este momento tú estás viendo, por ejemplo, que tus fondos mutuos están cayendo o no sabes cómo beneficiarte y que te has dicho mucho cómo beneficiarte cuando los activos caen, también acá en el link de la descripción del video te dejamos un completo informe gratuito para que veas cómo tú te puedes beneficiar cuando los activos caen. Algo que suena un poco raro, ¿cierto? Para los que no son traders, pero que es una posibilidad en el caso del trading. Así que, bueno, ya hemos visto qué es la recesión, qué ha provocado la recesión, los distintos comentarios, tanto de CEO relevantes como también de banqueros centrales, ¿cierto? Como es Jerome Powell y el Banco Central de Inglaterra. Así que ahora vamos de lleno en el fondo a lo que es la plataforma, a ver qué está ocurriendo con los mercados y qué podría ser alternativas de trading para beneficiarnos si es que esta temida recesión llega. Ya que como les comenté también, esto se mide muy netamente por lo que es el Producto Interno Bruto. Antes de pasar, perdón, a los gráficos, me quería detener rápidamente, perdón, en lo que les comentaba recién. En este momento estamos viendo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si se fijan, hay tres líneas, en este caso las que están bajo el cero. Esto fue el tema del coronavirus. Hay tres líneas porque cada trimestre hay revisiones del dato que se va dando. Entonces, al final, esto es las primeras tres líneas chiquititas de ahí, es la primera caída que tuvimos con el impacto del coronavirus. Después tuvimos un impacto mucho mayor, ¿cierto?, en el segundo trimestre del 2020. Y después vimos el efecto rebote, ¿cierto? Las velas las tuvimos muy hacia abajo y después tuvimos velas muy hacia arriba, sin duda también por la tasa comparativa del año anterior. Y lo que estamos viendo, y lo más importante, es que este primer trimestre en Estados Unidos ya vimos una caída. Vimos que se está contrayendo el PIB de Estados Unidos en términos trimestrales un 1,4%, la segunda revisión llegó a 1,5%. Así que ya, como les comenté al principio del video, de Estados Unidos ya se está viendo ahí. Falta solamente un trimestre más de caída en el crecimiento del PIB de Estados Unidos y vamos a entrar en recesión
propiamente tal. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es que ustedes tengan presente que hay un indicador que va quizás levemente adelantado a lo que nos dice el PIB. Estos son los PMI. ¿Ya? Los PMI existen tanto los manufactureros como los de servicio. En este caso yo lo tengo acá los dos para que los podamos revisar. Pero en la práctica los PMI son una señal anticipada de las compras que están teniendo las distintas empresas y en ese sentido es una señal de lo que está ocurriendo con la economía. Si se fijan, más allá de que estamos viendo un gráfico de 5 años, esto acá abajo fue el tema del coronavirus. Vieron que se redujo muchísimo el tema del PMI, en este caso el manufacturero, cayendo por debajo de la zona de 50 que es crítica. Entonces, en ese sentido, el PMI sí nos anticipa en el fondo lo que está ocurriendo con el PIB en el futuro. Entonces, en ese sentido, si se fijan, el PMI de Estados Unidos el mes pasado salió bajo las expectativas, ya acercándose peligrosamente a la zona crítica que les comenté de 50 puntos, pero lo más interesante es ver la tendencia. Ya estamos viendo, después de haber llegado a fines del año pasado, septiembre del año pasado, cotas bastante elevadas de PMI en niveles de 63, 64, ¿cierto? Hoy día estamos viendo una tendencia claramente a la baja y que claramente eso se condice con la posibilidad de que haya una recesión. Esto no solamente ocurre con el PMI manufacturero, sino que también ocurre con el PMI del sector servicios. Acá la verdad es que el gráfico se parece muchísimo. En el año del coronavirus, la verdad es que el PMI se vio muy, muy golpeado y ahora en el corto plazo estamos viendo una tendencia estructural bastante a la baja. Entonces, en ese sentido, se podría estar anticipando el tema de recesión, perdón, que la verdad es que es bastante latente. Ahora sí vamos a revisar lo que son los gráficos. En este caso, les traigo 4 gráficos. 3 de renta variable de índices que componen varias empresas, ¿cierto? El S&P 500, el Nasdaq, el DAX, para cambiarnos también de geografía y ponernos en lo que está ocurriendo en Europa. Y por último, también el dólar peso para verlo como una posibilidad de refugio. Sobre todo porque cuando hay momentos de incertidumbre, lo que suele hacer un inversionista global es refugiarse en dólares, porque el dólar sin duda es mucho más, la economía del dólar, que en este caso Estados Unidos, tiene muchísimo más peso que la economía chilena, así que en ese sentido hace sentido que exista este conocido flight to quality, volar a la calidad, que en este caso la calidad vendría siendo el dólar. Así que revisando el S&P 500, si se fijan, en este caso estamos viendo un gráfico diario, más allá de ver niveles tan relevantes, lo importante es ver la estructura. Ya acá tuvimos un desplome muy importante provocado por lo que fue el coronavirus, ¿cierto? Un desplome que todos recordamos en el año 2020, a principios del 2020. Después tuvimos este rally alcista del S&P que la verdad eh, fue muy, muy amparado porque lo que hacía la Reserva Federal en ese momento, la Reserva Federal bajó las tasas de interés, trató de incentivar la economía, ¿cierto? Todo lo contrario a lo que está haciendo hoy en día, además de estar con su programa de compra de bonos que estuvo inundando el mercado con extrema liquidez. Un cuarto de los dólares que hay en el mundo se generaron entre el 2020 y el 2021. Entonces, en ese sentido, eso y gran parte terminó en la bolsa. ¿Por qué terminó en la bolsa? Porque cuando uno tiene la tasa de interés baja, no hace tanto sentido meterse en la renta fija. Entonces todo terminó ¿dónde? Acá, en lo que estamos viendo, en la bolsa, y tuvimos un retorno espectacular. Pero este año la verdad es que ya hemos visto caídas bien importantes en la renta variable. En este caso ya estamos viendo que el S&P 500 al día de hoy, que estamos haciendo el video, ¿cierto? Ha mostrado una caída aproximadamente de un 20%, llegó a estar cayendo incluso un 23, un 24%, pero lo más importante es que la estructura bajista es muy, muy clara y desde mi punto de vista tenemos muchísimo más para caer. Solamente llegar a los máximos previos al coronavirus estaríamos hablando que es una caída de aproximadamente un 30%. ¿Ya? Así que ese por lo menos vendría siendo la gran zona donde quizá me parece que podríamos empezar a encontrar un piso. Coincide aproximadamente con los 3.400, 3.300, 3.200 puntos. Y en ese sentido, esta vendría siendo la zona que me parece que podría llegar el S&P 500, más allá de que hay movimiento zigzag, tanto hacia arriba o hacia abajo, con una clara tendencia bajista. Entonces, la recomendación sería tratar de tomar posiciones vendedoras. Venderse, ojalá, lo más arriba que se pueda, ojalá lo más cerca de los 4.000 puntos, pero así uno se puede beneficiar ante este contexto de recesión económica, vendiéndose en la renta variable, que sin duda uno de los activos que más sufre cuando la Fed sube la tasa de interés. ¿Para qué? Para volver a intentar frenar la inflación, y eso es lo que está provocando el problema de crecimiento a nivel global. Con tasas más altas es más difícil
crecer. Así que en ese sentido el Nasdaq la verdad es que un gráfico bastante parecido, en este caso un gráfico también diario, la caída en el Nasdaq ha sido bastante más importante por un tema de que las tecnológicas tienen una sensibilidad mucho mayor a lo que ocurre con la tasa de interés de la Reserva Federal, así que en ese sentido el Nasdaq ya llegó a caer más de un 30%, en este momento la caída es de un 29% aproximadamente, pero solamente volver a la zona de máximo previa al coronavirus, lo que vimos en febrero del 2020 aproximadamente, sería una caída de un 41%. O sea, la verdad es que pareciera que queda bastante caída y esa caída podría venir muy alimentada cuando sigamos viendo trimestres con caídas en el PIB, no solamente en Estados Unidos, sino que en distintas economías. Por el lado del DAX, para ponernos en una perspectiva quizás, perdón, más centrada en lo que es la eurozona, ¿cierto? Alemania es el país más importante en términos económicos en Europa, así que en ese sentido el DAX es un termómetro de lo que ocurre, ¿cierto? En la renta variable en Alemania y en Europa en gran medida, también ha tenido una caída bastante espectacular. De hecho, si se fijan, el DAX ya está por debajo de la zona de máximo previo al coronavirus, así que la verdad es que la caída y el espacio que tiene es bastante superior. En primera instancia me parece que los 12.500 puntos es una zona que podría funcionar bastante bien como piso y recuerden que uno acá en el trading se puede vender, beneficiarse cuando los activos caen. Y por último, bueno, acá tenemos el dólar peso, la verdad es que la subida ha sido brutal, luego de romper esta zona de máximo de los 8.70, 8.80, el dólar no ha parado de subir, llegamos incluso a la zona de los 9.18 la semana pasada y en este momento hoy día estamos con un dólar cercano a los 9.11, ya tenemos a Hacienda vendiendo dólares para intentar de frenar un poco este impulso, pero si es que llegáramos a ver alguna caída del dólar hasta 8.80, 8.90 incluso, me parece que son zonas para comprar pensando en refugiarnos en dólares, insisto, el dólar tiene mucho más peso de lo que puede hacer el peso chileno, valga la redundancia, así que podría ser un refugio bastante interesante. Así que eso con el video de hoy, la verdad es que fue un poco más largo de lo que solemos hacer, pero la verdad es que el tema de la recesión es un tema bastante latente que hay que estar muy atento, hay que estar muy atento a seguir revisando lo que son los datos de inflación, hay que seguir revisando cómo eso impacta en las decisiones que pueda tener la Fed y a la larga cómo esa alza de tasas que está teniendo la Fed, cómo va a terminar pegándole a la economía real, al crecimiento económico real. Y que sin duda esto trae oportunidades para los traders. Así que si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal y lo que necesiten también pueden ya empezar a crear su cuenta en nuestra página web. Fue un gusto, nos encontramos en otro video y espero que tengan una excelente semana. Un abrazo.